Esta semana uno de nuestros hijos tuvo COVID. Y se recuerdan cuando el COVID vino el año antepasado, en 2020, recibieron la noticia: tengo COVID o tiene COVID. Estábamos con miedo. Y yo le digo a mi hijo: vas a estar bien, ya tienes vacunas, ve al sótano, nos avisas si te sientes mal. Wow, pero se recuerdan cuando vino, había una angustia, había miedo, no sabíamos qué hacer. ¿Cómo habrá sido la primera vez que alguien en tu familia o tú hayas recibido el COVID? Te asustaste. El primer caso de COVID en Minnesota fue un muchacho de 30 años y era maratonista, corría maratones y estuvo 3 meses entubado, el muchacho este. Gente se estaba muriendo, daba miedo. Recuerdo cuando vi en la tele a toda esa fila de gente. Los trabajadores del hospital, las enfermeras estaban como que se iban a ir a la luna, bien cubiertos de todos, haciendo su trabajo. Y se estaban hisopando y había gente, mucha gente que estaba enferma. Jóvenes estaban muriendo. Y esta semana, hoy vamos a hablar sobre el gozo. En esta tercera semana de Adviento hablaremos del gozo. La semana antepasada la pastora nos habló de la humildad. En la semana pasada el pastor nos habló de cómo tener paz. Vamos a ver si aquí no hace bulla. Y estaba pensando, ¿cómo encuentras gozo cuando la vida te sigue trayendo lo inesperado? ¿Cómo encuentras gozo cuando la vida se desvía de sus expectativas? ¿Recuerdan la pandemia ustedes bien? Escuelas fueron cerradas. Se acabó el papel higiénico. ¿Recuerdan? Iglesias fueron cerradas. Yo no estaba aquí todavía, pero los pastores mencionan que cerraron la iglesia y allá afuera en el frío daban los servicios los domingos. Eso nos dejó a muchos de nosotros preocupados a nuestra manera. Cómo íbamos a sobrevivir, cómo íbamos a comer sin trabajo y sin comida. Teníamos que tener a los niños en casa. Creo que eso fue lo más difícil para mí durante el COVID. Tener a los niños en casa. Cuando llega espontáneamente, maravilloso, el gozo es maravilloso, pero cuando no llega tan fácilmente, ¿cómo encontramos gozos en esos tiempos? Quédate conmigo, vamos a ver cómo podemos encontrar nuestro gozo en lo inesperado. Nuestra historia de hoy comienza con María y José, comprometidos para casarse, probablemente una pareja muy linda. Pero antes de que llegue la fecha de la boda, un ángel se le aparece a María y le dice: hey, estás embarazada, concebirás un hijo, no de José, sino del Espíritu Santo. Un nacimiento virginal, un milagro, ¿no? ¡Wow! Y José también tiene un encuentro con un ángel. Y desde ahí es nuestra lectura de esta mañana. Querida familia, a mí me gusta leer la palabra de Dios de pie. Me trae muchos recuerdos. Si está en tus posibilidades, si está en tu disponibilidad, ponerte de pie conmigo para leer la palabra de Dios, bienvenidos, unámonos y leamos la palabra. Y nos vamos a Mateo 1, en el versículo 20. Un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José y dijo: Hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. En el 23. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Oremos. Señor, una vez acudimos a tu palabra, Señor, para que nos instruyas esta mañana de cómo abrazar lo inesperado y confiar en tus planes, Señor. Gracias porque nos has dado tantos ejemplos en las Escrituras para ayudarnos en nuestro camino mientras enfrentamos los desafíos y las dificultades que la vida nos trae. Gracias, Señor, porque por tu palabra
y con la ayuda de tu Espíritu Santo, enséñanos a descubrir dónde encontrar gozo, dónde encontrar paz en medio de la crisis. Porque tú, Señor, no quieres que estemos ansiosos sobre cualquier cosa. Sí, Señor, que háblanos esta mañana, como lo has hecho todos los domingos, Señor. Y todo esto, Señor, sea siempre para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Así que tenemos a dos jóvenes llenos de esperanzas, listos para casarse, tienen sus sueños, probablemente tan emocionados, tal vez incluso dándose miradas cada vez que se encontraban en la tienda de la esquina. Tal vez haciendo enojar a sus padres, enviándose textos en medio de la noche en vez de hacer su tarea. Jóvenes. No, eso no hacían, no habían celulares en ese entonces. Se hicieron una promesa de matrimonio ellos dos. Es una promesa, es un compromiso diferente al que tenemos ahora. En ese entonces el compromiso era más legal. Era como una boda civil, le decimos ahora. Y estaban comprometidos, y eso lo dice en Mateo 18, 1:18. Ese es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Para entender la diferencia, debemos entender que los matrimonios en los días de Jesús generalmente eran arreglados de antemano, en el que la familia de una mujer que ya estaba en edad de casarse, también con otra familia de otro varón que ya estaba en edad de casarse, llegaban como a un acuerdo de antemano, y a veces hasta los novios ni se conocían, y preparaban el matrimonio. Y ya cuando decidieron la cantidad de dinero que se iba a dar por el precio de la novia, simplemente, me imagino que dijeron, hey, pásame tu Venmo o tu Cash App, te voy a pagar y ya está el trato hecho. No, quizá habrían dado camellos, burros tal vez, caballos, vacas, no sé, sacos de trigo. Habría sido una cantidad significativa para ambas familias. Para los que quizá no me conocen muy bien, mi esposa es americana, una gringa. Tengo una gringa. Y yo pensaba, bueno, leyendo esto dije, ¿cuánto a mi familia y a mí nos hubiera costado pagar por el precio de una gringa? ¿Cuántas vacas, cuántos patos o pollos me hubiera costado? Y yo soy de Guatemala. Y el cambio es 7 por 1. ¡Wow! No hubiera ni la más idea. Qué bueno, Señor, que vivimos en esta época. Y conocí a mi esposa sin pagar ninguna vaca. Te amo, mi amor. Bien, vale, volvamos a la historia. Cuando las dos familias llegaron a un acuerdo, todo está listo para el matrimonio. Ya era tiempo de planear la boda. Sí, se ve muy raro, ¿verdad? Que tenían que pagar para poder casarse, pagarle a la familia. Pero este era un sistema que hacían en el tiempo pasado para cerciorarse de que la gente hiciera lo correcto. Leía también que tenían que esperar 1 año, pues era para asegurarse de que la mujer no estuviera embarazada de otro hombre, para hacer lo correcto. Y ahora podemos ver realmente y sentir el escándalo que fue el nacimiento de Jesús. Esa es la situación, el escándalo en el que se encuentra José. José ha estado viviendo como todo un joven normal, teniendo su sueño, como buen judío, le iba a la iglesia, y tenía sus sueños, iba a la sinagoga, tenía sus sueños de joven, quería una novia, quería casarse, tener hijos, quizá tener un futuro productivo, y tan de repente, ¡brum!, recibe una noticia que le cambia la vida. Un mensaje bien inesperado que lo envía en una crisis total. Quizás tú has estado ahí. Quizás tú estás ahí hoy. Quizás tú también hayas recibido una noticia que lo cambió todo. Tal vez tal vez te encuentras en medio de una situación familiar en la que preferirías huir o esconderte por la vergüenza. ¿Cómo encuentras gozo entonces? ¿Cómo no te desmoronas en pedazos? ¿Cómo? Aguántame un poquito más y vamos a llegar a la respuesta. Lo vamos a encontrar juntos. Volvamos a la historia. No nos dice en la Biblia exactamente cómo María le dijo a José
de que ella estaba embarazada, pero tenía que habérselo dicho de alguna forma. Y María ya sabía que ella tenía el bebé entonces, porque un ángel le llegó a visitar anteriormente. Eso lo encontramos en Lucas 1:30 y le dice, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Qué hizo María inmediatamente? Después de enterarse de que ella estaba embarazada, ella fue a visitar a su prima Elizabeth, que también estaba embarazada de Juan el Bautista, y que también un ángel visitó a esa familia, y también fue un milagro lo de Juan el Bautista. Y al enterarse de esto, 3 meses después, María regresa a su casa, regresa a su pueblo, y tiene que ir a hablar con José. Yo no soy mujer, pero no sé si 3 meses ya empieza uno a enseñar la pancita. Me imagino que María ya empezó a enseñar la pancita y tiene que hablar con su prometido. Y tienen esa conversación. Cuando se encuentra María, probablemente le cuenta su condición y hace todo lo posible para explicarle que su embarazo es a través del Espíritu Santo de Dios. Aunque María no ha sido inmoral, probablemente se pregunta, ¿cómo puede explicarle su embarazo a José? ¿Y qué pasaría si José no le cree? ¿Te imaginas a José? ¿Ah? ¿Tú qué? Imagino que María dijo, hey, José, te tengo una noticia, una buena y una mala, ¿cuál quieres? Y le dice, la buena, dice, va a ser varón. Y dije, va a ser varón. Y dice, ¿de qué hablas? Estoy embarazada. Y dice, what? Exacto, what? Pasmado en completo shock, José, su vida explota. Está aterrorizado, está en crisis. María está embarazada, 1 y 2, José no es el padre. Esas son las realidades de José en ese momento. Y al enterarse de que María está embarazada, la respuesta de José no es, oh, Navidad, Navidad, linda Navidad. No, tampoco. Él tiene miedo, está aterrorizado, su vida está explotando enfrente de él. Y eso nos lleva a nuestro punto número 1, a nuestro punto 1 en la positiva. Dice, cuando la crisis llega, ten confianza en que hay un plan divino en marcha. En medio de tu crisis esta mañana, ten confianza que hay un plan divino en marcha. Ten la tranquila confianza de que no importa cuán oscura parezca la situación, Dios sabe cómo hacer todas las cosas sean bien para Él, que sean para el bien de sus hijos. ¿Qué hace José? Reflexiona sobre la situación. Ellos saben, José y María, según la ley, ellos saben que en ese tiempo, que según la ley de Dios para Israel, una mujer que está comprometida para casarse y tiene relaciones sexuales con otro hombre, debe ser apedrada hasta morir. Ouch. No está en la pantalla, pero podemos encontrar en Deuteronomio, Jafet, ya me salió bien, Deuteronomio 22, donde se enlista ordenanzas sobre la pureza sexual. Ouch. ¿Se imaginan si nosotros estuviéramos 2000 años y pico atrás? Alguien está embarazada y nos dicen, agarre su piedra, hay que matarla. ¿Se imaginan? Lo que María era el miedo de María en ese momento. Me imagino que José sabe que María es una buena mujer y que tiene buena reputación. Y él de seguro le estaba súper enamorado de ella. Aún así, a pesar de todas las posibles explicaciones que María le dio, probablemente a José no le importó. En ese momento quizá dijo, no, qué Espíritu Santo ni nada, tú estás embarazada de otro hombre. Entonces José se puso a pensar. Y en el versículo 19 dice, está en la diapositiva, nos dice, José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Decide divorciarse de ella. Al igual que José, todos nos hemos encontrado conmocionados, confundidos, preguntándonos qué hacer cuando lo inesperado llega a nuestras vidas. Tal vez así viniste esta mañana, arrastrándote a la iglesia. Sí, tengo que ir, porque no sabes cómo actuar, no sabes cómo lo inesperado está afectando tu vida, pero estás aquí. Gloria a Dios que estás aquí.
no es para asustarnos, pero conocer a Jesús no significa que esas cosas no vayan a pasar. Conocer a Jesús significa que cuando esas cosas sucedan, todavía podemos encontrar propósito y significado en nuestras vidas. Podemos encontrar el consuelo y la fuerza que necesitamos para seguir avanzando. Conocer a Jesús significa que no estamos solos. No estamos solos cuando la vida nos trae estos giros inesperados. Cuando la vida nos trae estos giros inesperados, podemos encontrar gozo aún en el Señor. Que nos lleva a nuestro punto 2. Nuestro gozo nunca está en el resultado o en los éxitos. Nuestra alegría se encuentra en una persona. Y yo creo que ustedes saben quién es esa persona. Amén. Si no amas tu trabajo, si ahora tienes un trabajo que no te gusta, pero tienes que hacerlo, en medio de eso todavía puedes encontrar gozo en el Señor. Si tus hijos no están caminando con Dios de la manera en que a ti te gustaría, aún puedes encontrar gozo en el Señor. Si estás empezando a sentir que tu cuerpo envejece, que las enfermedades están llegando, que ya no eres joven. Tengo 37 años, no estoy tan viejo, pero yo me fui a jugar fútbol con unos niños de 20 años y ahora me duele aquí, me jalé este músculo de aquí y llevan 2 semanas que no quiere sanarse. Esto no es mayor cosa, pero cuando pasan cosas así, hay enfermedades que vienen, crisis, que no encuentras trabajo, todavía puedes encontrar tu gozo en el Señor, en la presencia del Señor. Me gusta este versículo en Salmos 16:11 que dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Nosotros, volvamos a José, tenemos suerte que ya hemos estado de este lado de la historia, ya hemos visto a Jesús, ya sabemos quién es Jesús, ya sabemos qué Él ha hecho por nosotros. Pero José está de este lado, él no tiene nada de eso todavía. ¿Y cómo fue para él recibir la noticia? ¿Cómo habrá sido para él? ¿Qué habrá hecho después de que María le dijo que estaba embarazada? Tal vez simplemente, no, mejor me voy a buscar a otra persona. O tal vez lo que hizo, tal vez si estuviera hoy aquí, aparece en Twitter, en Facebook, él arruinó la reputación a María en las redes sociales. No. O tal vez serían con esto, tal vez sí. Tal vez lo llevó a caso cerrado allá con la doctora Polo, en medio para que todos lo vieran en la tele. No hizo eso. José no hizo, esa es Laura. Esa es Laura. Iba a hacerlo, pero no. Okay. Bueno, José en medio de sus emociones, de la sorpresa, de la confusión, de su enojo quizá, se va a su rincón, se va a pensar. Y esto nos lleva a nuestro punto 3. Mientras reflexionaba, Dios le habló a José. Aprendamos algunas cosas de José aquí. Él reflexionó con Dios acerca de la situación, no huyó del problema. Muchos de nosotros huimos del problema, a veces soy yo también. Tal vez tú seas el tipo de persona que trata de fingir que todo está bien, no pasa nada, está bien, se va a arreglar la cosa por sí sola. Aunque la gran piedra esté enfrente de tu cara, tú dices, no, está bien, todo va a estar bien. Tenemos que afrontar los retos que se nos rodean. Escondernos o minimizarlos no nos va a ayudar, ya sabemos eso. 2, José tampoco no trató de resolverlo por sí mismo en el mismo instante. Tal vez tú seas esa de personas que cuando hay un problema, tenemos que arreglarlo ahorita mismo aquí. Y lo hacemos como yo quiero. Y oras acerca de eso y solo esperas que Dios ponga su sello de aprobación de lo que tú decidiste. El problema con esto es de que tú solo eres tú. Y Dios es Dios. Y Él no hace las cosas de la manera en que nosotros queremos. Necesitamos una dependencia total de Dios. Una dependencia que sea nuestra fuente de sabiduría. Porque el Señor obra a nuestro favor. Siempre obra a nuestro favor. Amén, amén. No, entonces José no ignoró el problema y tampoco trató de arreglarlo por sí mismo.
José reflexionó con Dios. ¿Cómo sería reflexionar con Dios para nosotros en estos tiempos? En medio de una crisis, reflexionar podría significar sentarnos con Dios, alabar con Dios, adorar con Dios. Es una forma de esperar en Él, mostrando nuestra confianza y dependencia en Él. Cuando reflexionamos, nos sentamos con expectativa, con el corazón abierto, esperando escuchar para recibir. Expresamos nuestras emociones. A Dios le gusta que expresemos nuestras emociones. Él sabe lo que necesitamos, pero le gusta que nosotros hablemos con nuestra boca: Señor, esto me está pasando. Señor, ayúdame. Y luego esperamos por su respuesta. Significa pasar un tiempo en silencio, escuchando. No olvidemos que esto es una conversación de dos vías. Hablamos y escuchamos. A veces el Señor responde así, a veces el Señor responde a su tiempo. Y me imagino yo a José sentado ahí en un árbol en medio del desierto pensando: no, yo no pedí una mujer embarazada. ¿Será que me van a devolver mis vacas? No, eso no fue lo que yo pedí. Y José, me imagino que ahí en medio de eso él empieza a decirle al Señor lo que está, su frustración. Y a medida para nosotros, y a medida que nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros también. Y de una manera súper cool para José en ese entonces, Dios le habla. Y le habla súper cool a través de un ángel. Leamos el versículo 20. Mientras consideraba esa posibilidad de divorciarse de María, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Resaltemos aquí, tenemos un Dios que responde. Tenemos un Dios que responde, ¿verdad, hermanos? Tenemos un Dios que quiere interactuar con nosotros. Tenemos un Dios que quiere dialogar con nosotros. Tenemos un Dios vivo. Un Dios vivo. Amén. Así que primero el ángel le dice a José, no tengas miedo. No dejes que el miedo guíe tus decisiones. Hace unas semanas tuve la oportunidad de también predicar y hablamos sobre el miedo. ¿Se recuerdan? Recordemos, hay una diferencia entre tener miedo y vivir en miedo. Está en la diapositiva. Todos tenemos miedo, pero no queremos vivir con miedo. No deberíamos tomar decisiones por miedo. De eso hablamos. Y aquí el ángel le dice a José, no tengas miedo. Y también José, con su miedo, estaba tomando decisiones. Y el ángel se le vino a él. Y le habló, no tengas miedo, toma a María por esposa. ¿Se recuerdan? Chévere. El ángel le dice a José, no temas, pero ¿y luego qué? ¿Qué estamos intercambiando con el miedo? Nuestro miedo, ¿por qué cosa? Por Emmanuel, que significa Dios está con nosotros, que Dios nos puede ayudar a abrazar lo inesperado, que la fe en que Dios está con nosotros y que esa fe puede vencer esos temores y la ansiedad que estás experimentando esta mañana. ¿Lo crees? ¿Te imaginas a José? ¿Te imaginas la valentía que José recibió a través de un ángel? Que Dios estaba de su lado y que iba a estar de su lado en toda su vida. Conocer a Emmanuel, Dios con nosotros, lo cambió todo. ¿Cuál es esta canción? Hemos estado cantando una canción esta temporada donde nos dice sobre cada situación que nos rodea, sobre cada situación que se levanta, cantemos su nombre, porque el Dios de nuestra salvación nos acompaña, está entre nosotros. Amén. Para José, ver que Dios que estaba con él lo cambia todo. Cuando leemos estos pasajes, estas escrituras hoy día, lo vemos de una manera muy diferente a como José lo había visto. Regresemos y leamos la profecía desde la perspectiva judía del primer siglo. Vamos al versículo 21. ¿Qué le dice el ángel a José?
Y le sigue diciendo en el 21, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Primer punto profecía aquí, rapidito de profecía. 1, el ángel le dice que su hijo sería el Mesías, el único que Dios prometió enviar para salvar a su pueblo de sus pecados. Este niño iba a ser la clave para salvar a la humanidad. Y cuando José escucha al ángel en su sueño, comienza a comprender que el mundo no giraba a su alrededor. Que el mundo no giraba alrededor de sus problemas. Recuerda nuestro primer punto. Cuando la crisis llega, hay un plan divino en marcha. Segundo punto de profecía, nacimiento virginal, es un milagro. José habría estado familiarizado con este versículo porque los judíos, los buenos judíos de antes, o los de ahora no sé, se memorizan la Biblia de página a fin. Entonces cuando el ángel le dice esto a José, algo hace clic en su cabeza. Y yo estaba buscando y la Biblia me refirió a Isaías y vamos a Isaías, ahora vamos a ver el contexto y quiero explicárselos. En Isaías 7, todavía no lo vamos a poner en la pantalla, en este capítulo Isaías nos relata que durante el reinado del rey Acaz, rey de Judá, le llegó la noticia que Aram y otros aliados querían atacar a Jerusalén. Y nos relata que Acaz tuvo mucho miedo. Eso está en Isaías 7:2, donde dice: por eso el corazón del rey y de su pueblo temblaron de miedo, como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Judá está en crisis. Reyes de otras naciones se han unido para atacarlos, están abrumados, tienen miedo, están en una crisis inmensa y dicen, ¿y si nos aniquilan? ¿Y si nos destruyen? ¿Y si eso es todo para nosotros y ya no existimos? Y en ese momento de crisis, en ese momento de caos, viene su ayuda. Y esto es lo que le dice el Señor en Isaías 7:14. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Ok. ¿Qué tipo de señal es esta? Si alguien fuera acá, diría, bro, Emmanuel, me estás dando una mujer embarazada cuando yo necesito caballos, necesito lanzas, necesito espadas. Tú estás profetizando acerca de un bebé. Pero Yahweh le da a casa al pueblo de Judá algo más grande que la seguridad militar y les da una virgen y un hijo prometido. Para él no significaba nada, pero para nosotros ahora que la vemos sí sabemos qué es. ¿Cómo me ayuda una virgen y un niño prometido cuando tengo miedo? ¿Qué significa la promesa de la Virgen para el reino de Judá? ¿Estás listo? Lástima que no hay tambores. Jesús vino a través de Judá. Jesús vino a través de esa tribu, a través del linaje de David, lo que significa que Judá va a sobrevivir. Quizá Isaías le interpretó esto a Acaz de esta manera. Nadie te va a aniquilar, hombre. ¿Sabes por qué nadie te va a aniquilar? Porque va a venir una virgen de tu tribu, de tu reino, y no serás derrotado, y este niño viene a través de ti. Lo cual significaba para Acaz y para nosotros hoy. Para nosotros hoy esto significa también que sí, en medio de tu crisis puedes estar aterrorizada, angustiada en el presente, hoy aquí, pero yo me arriesgo a decirte que Yahweh te promete un futuro. Te promete un futuro. Judá va a sobrevivir. Judea sobrevivió porque es por Judá que Cristo vino al mundo. ¿Y cuál era el nombre específico de esa profecía? ¿Cuál era el nombre de ese niño? Emmanuel. Sí, Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel de nuevo? Dios con nosotros. Así que
Ya después de esto, cuando estamos aquí con Isaías, volvámonos a Mateo, regresemos a Mateo y veamos cómo está José después de que el ángel le da esta profecía. Al igual que Acaz, José se encuentra temblando como árbol en medio de su tormenta. Y le dice la misma profecía a José, que Dios está contigo, José. Y es la misma profecía, la misma promesa para ti hoy, familia Viña. Dios está contigo. Entonces, regresando a Mateo, José conoce su Antiguo Testamento como ya lo vimos. Entonces, él lee todos los días su Biblia, su computadora de piedra, en pergamino creo que usaba en ese entonces. José hizo clic y entendió que había un plan divino en marcha. Al igual que José, tu mayor gozo no se encontraría en una vida exitosa. Muchos de nosotros venimos de otros países y cuando estábamos allá, decían, estoy pobre, no tengo trabajo allá, mi familia necesita comer, voy a hacer la odisea de irme a los Estados Unidos, allá sí hay gozo, allá hay dinero, allá voy a ser feliz. Y llegamos aquí. Y no fue así, ¿verdad? Tomó tiempo. Y aun cuando encontramos lo que queríamos cuando veníamos de allá, tampoco nos hizo feliz. Porque nuestro gozo no está en los éxitos, no está en el dinero. Y eso nos lleva a nuestro punto número 4. Tu mayor gozo se encuentra cuando te unes a Emmanuel y desempeñas tu papel en el plan divino de Dios. Te unes a Emmanuel y desempeñas tu papel. José escuchó esa profecía y supo que esta situación, este escándalo en el que él estaba metido, era parte de algo mucho más grande. José tuvo dos opciones todo el tiempo. Pudo decir, uno, no. Él pudo haber tomado el camino fácil y decir, no, eso no quiero, yo me voy. Y sus amigos le iban a decir, oh, pobre José, te entiendo, no puedo creer que ella te hizo la jugada. O dos, él pudo tomar el camino difícil en donde tendrá que identificarse con una mujer deshonrada y su niño. Y ser participante en el plan de Dios. ¿Cuál tomó José? 2. José eligió la fe por encima de la reputación, por encima del miedo. Sabía que no iba a haber una explicación lógica en el tratar de explicar el embarazo. Todas sus explicaciones eran imposibles. Nadie iba a creer lo que ellos tenían que decir. Esto iba a ser un sacrificio tanto para José como para María. Pero eso era el requisito que Dios quería para sus siervos. Y esto no era una petición pequeña en aquella época. Teniendo en cuenta lo difícil que fue para José creerle a María de este nacimiento virginal, se imagina a la gente alrededor de ellos. Hey, ¿supiste que la María está embarazada? Y no es de José. Se puede empezar el gran chisme que estaba alrededor de ellos y ellos tenían que lidiar con eso. Me imagino que la familia y los amigos de José tampoco les creyeron. Este es el precio que tuvieron que pagar para servir a Dios. Seamos claros, familia Viña, familia de fe. Si te quedas el tiempo suficiente, si has estado caminando con Dios por mucho tiempo, te darás cuenta que te va a costar algo también. Te va a costar algo también. ¿Por qué no te quedaste dormido esta mañana? ¿Perdiste unas horas valiosas de sueño? ¿Perdiste algunas horas de sueño? ¿Por qué lees tu Biblia? ¿Por qué le das dinero a la iglesia? Elegir a Emmanuel te costará algo. Pero elegir a Emmanuel también te dará lo que el mundo no puede darte. ¿Y qué es lo que el mundo no te puede dar? Una paz que sobrepasa el entendimiento, esperanza para el mañana, gozo y fe que no se puede extinguir. Emmanuel te da una paz, esperanza, gozo y fe. José escogió a Emmanuel para estar con Dios. Pero para José no termina después de esto, después de despertarse del sueño. Sus planes ya dieron un giro inesperado.
Todavía podemos quitar la diapositiva, por favor. Para José no todo termina después del sueño. Sus planes sí dieron un giro inesperado y ahora va a aprender a confiar en el plan de Dios, incluso cuando estos planes se han cambiado, cuando estos planes han tomado un rumbo diferente. En el transcurso de la historia de José, sabemos de que cuando María ya está embarazada y ya está como tal vez 8 o 9 meses, tienen que viajar a otro país. Y en el transcurso de ese viaje, María empieza a tener contracciones, dolores y ya tiene que dar parto. Entonces José se preocupa y tiene que buscarle un lugar donde poner a su querida esposa para que el bebé nazca, para que ella esté cómoda, y nadie le abrió la puerta. Y tuvo que ir a encontrar un pesebre, quizá entre animales, para que el rey, para que nuestro querido rey viniera a este mundo. Y después de que el bebé naciera, el ángel se le aparece de nuevo a José en el capítulo 2 de Mateo y le dice, y no le trajo buenas noticias, y le dice, José, levántate, huye a otro país, porque hay un rey aquí, rey Herodes, que quiere matar al niño y quiere hacerle daño a tu familia, así que levante y vete. ¿Qué tal esto como estrés? Eso no fue lo que José se apuntó cuando dio las vacas. Eso no fue. Cambió sus planes para siempre. Quizá tu noticia inesperada también cambió tus planes. Tal vez tú hoy también estás sintiendo la pérdida de algunas cosas. ¿Cuántos de ustedes tal vez en este momento están pasando por una crisis relacional? Una crisis dentro de la familia. Quizás también esperabas una beca para los jóvenes. Esperabas una beca y aplicaste por todos lados y no llega la respuesta. Ya es diciembre y el semestre empieza en enero. O también quizás estás buscando trabajo y aplicaste en todas las staffing compañías y no te llama y no hay nada. Y ya va a terminar el año y no tienes trabajo y va a empezar el otro año y aún no tienes trabajo. Esa angustia. Hay mucho más preguntas que respuestas. Entonces sí, quizá podemos relacionarnos con José más de lo que pensábamos. Tal vez al igual que José, también hay una invitación para nosotros. Hay una invitación para que nosotros participemos en nuestra pequeña historia dentro de la gran historia de Dios. También en medio de nuestra crisis hoy día, estamos invitados a aprender a confiar en el plan de Dios, incluso cuando éstas se desvían de sus propias expectativas. Estamos invitados a aprender a confiar en el plan de Dios, incluso cuando éstas se desvían de nuestras expectativas. Dios nos está invitando a levantar la cabeza, a abrir los ojos para ver la historia más grande en la que estamos. Cuando José escuchó esta historia, esta profecía hablada sobre su vida, él también finalmente podía ver que estaba siendo invitado a participar en una historia mucho más grande. Entonces, ¿cómo encuentras gozo cuando lo inesperado llega a tu vida? Porque lo que necesitabas en el 2020 cuando el COVID empezó y lo que necesitas hoy día en el 2024 es lo mismo que necesitaba José. Piénsalo de esta manera. José encontró su mayor gozo en lo inesperado. En medio de la crisis encontró su gozo. No trató de arreglar las cosas. ¿Y qué le trajo lo inesperado a José? Emmanuel, Jesús. José encontró su mayor gozo en el mismo niño al que él fue llamado a ser padre. Encontró su mayor alegría en interpretar su papel, su parte dentro de la gran historia de Dios. Su gozo lo estaba esperando en lo inesperado. Su gozo lo esperaba en la consumación, en el cumplimiento de su propia historia. Entonces, no importa cuántos giros y vueltas de tu situación en este momento, tu historia no termina en tu sufrimiento. Tu historia no termina en dolor.
nuestra historia termina en gozo, con gozo. Porque al final de tu historia, al final de mi historia, al final de nuestra historia, encontraremos nuestro gozo ¿en quién? En Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Que ya vamos a terminar. Para José entonces, la acción que Dios requería para vivir su fe era tomar a María como esposa a pesar de su embarazo, lo cual hizo. Pero para ti, para mí, para todos nosotros, en esta parte de la historia, el Señor nos ha pedido algo mucho más fácil. Algo mucho más fácil. Él nos pide que confesemos con nuestra boca. Confesemos con nuestra boca que Jesús es nuestro Salvador. No necesitamos estar temblando como un árbol y sus hojas en medio de nuestra crisis. Porque la promesa de Emmanuel ya se ha hecho carne. Y ese mismo niño que vino con humildad, que te trae paz, que te trae fe y que te trae gozo, vino también a traerte salvación. Te trae salvación. Y esa salvación fue dada a ti a través de una cruz como esta. Una réplica de así. Él murió, Emmanuel vino a nuestras vidas. Dios nos dio ese regalo de traer a Emmanuel a nuestras vidas para que después Él fuera a la cruz y pagar por nuestros pecados. Y lo que el Señor te pide ahora es de que con tu boca digas, sí, Señor, lo acepto. Acepto ese regalo, Señor.